es casualidad que a los primeros territorios les pusiéramos Nueva España. Era una continuidad de lo que era España. Son personajes que gracias a ellos se construye el Imperio Español y que aportan historias realmente maravillosas, ¿no? Como siempre hemos dicho, España a veces es la gran madrastra, ¿no? Un trofeo de fútbol tenga el nombre de una mujer y pues casi siempre los amigos se quedan así un poco en silencio y bueno, pues sería la mujer del presidente. Tener en cuenta que estamos hablando de el imperio más longevo como tal que ha existido al contemplar 400 años de historia, ¿no? Ya que hablábamos de los reyes, la pregunta que algún amigo me ha hecho, ¿cómo no habéis puesto Felipe II? Cuando tú juntas todo eso, lo metes en la batidora, pues al final acabamos creando lo que denominamos un cromo, pero un cromo con Q. El primer álbum de cromos del Imperio Español. ¿Quiénes han sido los personajes más importantes del Imperio Hispánico? ¿Cuántas mujeres olvidadas ha tenido nuestra historia? ¿Hay más personajes a resaltar en el Siglo de Oro o en la época borbónica? Hoy conoceremos el último gran proyecto dedicado a poner en valor el legado hispánico en el mundo, Cromo Imperium, un álbum de cromos con 60 personajes que cambiaron la historia universal. Hay que tener en cuenta que también hubo muchísimos personajes europeos al servicio de la corona y de la monarquía hispánica. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace muchísima ilusión presentar porque vamos a anunciar un lanzamiento que lo vamos a ligar a la historia de España. Y tenemos hoy aquí a tres personajes que nos van a contar cuál es este proyecto que han tenido en mente y estamos también con el creador, el artífice de todo. Él se llama Fernando Álvarez y vamos a conocer el por qué este empresario decide meterse de lleno en esta aventura en crear un álbum de cromos, se lo voy a anunciar ya, un álbum de cromos de personajes de la historia de España. Los más importantes, bueno, todo esto lo vamos a ir viendo durante esta entrevista. La primera colección van a ser 60 cromos, pero yo creo que lo mejor es conocerlo de la mano del que está detrás de todo esto, ¿no? De Fernando Álvarez. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista hoy aquí, en la casa de Melquiades, luego hablaremos de ello. Pero, Fernando, muchísimas gracias. Cuéntanos un poco por qué te decides a aventurarte en este proyecto. Bueno, antes de nada, gracias a ti, Javier, por invitarnos a tu programa y darnos la oportunidad de hablar de este proyecto que nos tiene bastante entusiasmados, ¿no? Aunque pueda parecer un poco una locura en principio, porque cada vez que le decimos a alguien que vamos a lanzar una colección de cromos, nos dice, ¿de qué futbolistas? ¿No? Y decimos, no es exactamente futbolistas, van a ser personajes de la historia del imperio, ¿no? Pues la gente se queda un poquito extrañada como mínimo. El proyecto surge realmente de una fusión de la pasión por el coleccionismo. Yo soy un coleccionista acérrimo, empecé coleccionando sellos, cromos precisamente en el colegio, después te vas pasando a billetes, lotería, postales, libros, y he ido coleccionando a lo largo de mi vida muchísimas cosas. Y por otra parte, un gran amor por la historia, ¿no? No tan amante de la historia como pueden ser aquí mis compañeros Melquiades y José Luis, pero bueno, digamos que como una especie de amante fijo discontinuo, ¿no? O sea, estoy, no tanto como ellos, pero siempre he estado muy involucrado con temas que tenían que ver con la historia, desde el punto de vista de aficionado y
y muy volcado con todo lo que tenía que ver, sobre todo la historia relativa a España y al Imperio español, concretamente además dentro del Imperio la parte de América y de Asia. He vivido mucho tiempo en América, soy hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes, bisnieto de inmigrantes, entonces me he movido mucho por Hispanoamérica y me siento muy cómodo en Hispanoamérica, y cuando surge esa fusión de coleccionismo y demás, de repente se va poco a poco desarrollando la idea, el concepto de crear algo coleccionable que tenga que ver con la historia del Imperio español. Y la mayor parte de las colecciones, cuando uno habla de coleccionismo, la mayor parte de las colecciones que uno puede ir construyendo, tienen un déficit de información, quitando quizás lo que es un propio libro, ¿no? Como tal. Pero cuando coleccionaba, por ejemplo, un sello, o los propios cromos, o postales, o inclusive a lo mejor a veces discos, algún coleccionable, el disco iba acompañado de un panfletito que te contaba la historia de los cantantes o los músicos, pero normalmente te faltaba esa información. Y en otros tiempos pues te tenías que ir a buscarla como podías a la biblioteca o preguntar a profesores o lo que fuera, pero faltaba ese elemento de que la pieza coleccionable como tal te informara de qué es lo que estás viendo, ¿no? O sea, si estoy viendo un personaje, hombre, explícame un poco de qué va. Entonces, cuando tú juntas todo eso, lo metes en la batidora, pues al final acabamos creando lo que denominamos un cromo, pero un cromo con Q. Y es un cromo que incorpora, te lo enseño porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, es un cromo que en su parte frontal podría parecer como cualquier otro cromo, pero en la parte trasera incorpora un código QR. Y ese código QR, cuando lo captas con tu móvil, te va a locutar la historia de ese personaje. Ana Caro de Mayén, esclava del teatro. En 1637, como muestra de su prestigio literario, es invitada a las fiestas que se celebran en Madrid en honor de Fernando III. En la capital se relaciona con grandes escritores que le muestran su admiración, Rodrigo Caro, Vélez de Guevara y Góngora entre ellos, y se codea con dramaturgos de tanto peso como Calderón, Mira de Amezcua o Ruiz de Alarcón. Asiste a las reuniones de la Condesa de Paredes, donde se debate sobre las mujeres literatas tildadas de bachilleras, y allí conocerá la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Las historias han sido hechas excepcionalmente por Melquiades Prieto y por José Luis Hernández Garbi, y están locutadas por profesionales, locutores que le aportan unas voces que le dan bastante interés a la historia, ¿no? No solamente es una historia, sino es que la historia se te haga agradable de escucharla. Estamos creando también la primera audioteca de los personajes del Imperio español, ¿no? Por primera vez vas a poder tener acceso a escuchar la historia de los personajes más significativos de la historia del Imperio español, simplemente cómodamente desde el sillón de tu casa y irlos viendo, escuchando en este caso, uno por uno, ¿no? Bueno, cada vez van surgiendo más proyectos, ¿no? Que intentan difundir todo lo que es la historia de España. Tenemos los documentales de José Luis López Linares, España, la primera globalización en Hispanoamérica. Ahora nos metemos de lleno con un álbum de cromos para intentar todavía difundir más lo que es esta historia de España. Has tenido en este proyecto dos fieles escuderos, podríamos decir, dos personas que realmente conocen todo lo que hay detrás de estos personajes históricos. Por un lado tenemos a José Luis Hernández Garbi, divulgador histórico, escritor de libros como uno que me he leído hace nada, además, Asedios en la Guerra de Flandes. Y también tenemos a Melquiades Prieto, también historiador, autor de libros como El origen iconográfico de la leyenda negra, que lo hemos tenido también por el canal. ¿Qué se siente al colaborar con dos personas que conocen estos personajes, todo este background, podríamos decir que lo tienen? Y si ha sido difícil escoger los 60 personajes, porque imagino que en España hay muchísimos personajes, ¿no? Sí, ha sido un placer trabajar con ellos, porque ellos son los que le dan el rigor histórico a un proyecto
donde al usar la inteligencia artificial como herramienta, partes de unas imágenes que son una recreación artística. O sea, la mayor parte de estos personajes no sabemos exactamente cómo eras porque no teníamos imágenes de ellos, no se llegaron a hacer cuadros de ellos cuando estaban en vida, y después se han hecho todo tipo de representaciones, pues oníricas, o realzándolos o atacándolos y criticándolos, como en el caso de Rivera, por ejemplo, con sus imágenes de Hernán Cortés. O sea, ha habido todo tipo de representaciones de estos personajes. Bueno, pues nosotros aportamos una más. ¿En qué se diferencia la nuestra? Pues que estamos tratando de reflejar al personaje en aquel momento en el que hizo aquella gesta que lo hizo relevante, con una edad, un perfil de edad similar al que tenía en ese momento, no 20 o 30 años después, que es cuando normalmente se les acababa representando en algún cuadro que ya eran personas pues, de avanzada edad, ¿no? Entonces aquí tenemos personajes que salen de una edad media, algunos de ellos relativamente jóvenes, otros un poco más mayores. Es una obra muy inclusiva también porque, como tú comentabas, seleccionar 60 personajes del Imperio es muy difícil. Es muy difícil sobre todo cuando quieres eso, que haya un poco de todo, o sea, haya un reflejo de todo lo que eso conllevó. Estamos hablando de 4 siglos, son 400 años. Claro, podríamos coger 60 personajes solo del siglo XVI, pero entonces te queda el resto de los siglos. Entonces teníamos que repartirlos por siglos, teníamos que repartirlos hombres y mujeres. Normalmente cuando se habla del Imperio se habla mucho de los hombres, pero es que las mujeres estaban ahí y había muchas mujeres de mucha relevancia, de mucha importancia. Quizás a lo mejor castigadas históricamente porque no se ha hablado tanto de ellas, pero eso no deja de significar que no fueran relevantes, importantes y claves dentro de lo que fue no solo el crecimiento, la expansión del imperio, sino sobre todo, que es otra de las cosas que tendemos a olvidar cuando hablamos del imperio, en sostener ese imperio, en mantener ese imperio. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de el imperio más longevo como tal que ha existido al contemplar 400 años de historia, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realizo este pequeño inciso simplemente para comentarles que todo aquel que quiera hacerse con este álbum de cromos del Imperio Español, que sepan que van a tener un código de descuento que va a ser la palabra trinchera. Todo aquel que introduzca la palabra trinchera y adquiera este álbum de cromos conseguirá 10 euros de descuento para la adquisición de cromos como este que tengo por aquí, que este es el del Greco. Como ven, con su bandera de Grecia, uno de esos personajes también que contribuyó, no siendo oriundo en España, pero que contribuyó a esa riqueza cultural del Imperio Español. También en otro orden de factores me gustaría decirles que me ha abierto un Patreon, que es una página donde se puede donar 2 euros de manera voluntaria para que Trincheras Ocultas mejore audiovisualmente, ya sea para adquirir otro tipo de cámaras, más micrófonos, y todo esto ayudará a que Trincheras Ocultas no tenga tantos gastos como tengo, vamos, en este proyecto. Igualmente no es nada obligatorio, pero voy a dejarles por ahí el link de Patreon, de esa página, para todo aquel que quiera hacer una pequeña contribución voluntaria con 2 euros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se mantiene eso a lo largo del tiempo? Pues obviamente era un proyecto común. Hombres, mujeres, era un proyecto de emigrantes, o sea, gente que tenía que salir de España e ir a América, ir a Filipinas, ir a los distintos destinos, pero también hecho por criollos. O sea, los criollos eran como tal españoles también. Entonces, es un proyecto muy inclusivo y para poder hacer una selección de todo eso y que fuera equilibrada, porque habrá una segunda temporada, habrá una tercera temporada, pues por ejemplo, Reyes solamente hemos puesto una, en este caso a Isabel la Católica, hemos puesto algunos militares, pero hay muchos artistas, pintores, olvidados. La colección está dividida en 4 categorías. Las categorías son, por un lado, los personajes épicos, que son los que normalmente más nos suenan cuando hablamos de temas del imperio, pero después están toda la partida de genios, los baluartes, que son aquella gente que sostuvo, que desarrolló el imperio a lo largo de todo ese tiempo. Y después una categoría que a mí particularmente me complace mucho y creo que también tanto Melquiades como José Luis la han disfrutado mucho, que es la de olvidados. Gente que en algunos casos llegó hasta dar la vida, en otros no necesariamente tuvieron que llegar a tal extremo, pero tuvieron una labor de entrega, de servicio al imperio y que después el tiempo no se los reconoció como debía, ¿no?
Como siempre hemos dicho, España a veces es la gran madrastra, ¿no? O enterramos muy bien, ¿no? Pero a veces enterramos muy bien y después también olvidamos. Entonces, aquí hay muchos personajes que fueron muy relevantes a lo largo de ese tiempo y que prácticamente se habían olvidado o solamente su recuerdo queda a nivel de entendidos, de los eruditos de la historia. Y aquí queremos que la gente más de a pie, más normal, como soy yo, un simple aficionado de la historia, pues puedan tener acceso a conocerlo. A lo largo de la entrevista vamos a ir diciendo cómo se pueden hacer con este álbum. Vamos a abrir ya la conversación, vamos a empezar con José Luis. A ti cuando te cuentan este proyecto, un álbum de cromos de historia, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo recibes? Hombre, pues lo recibo con bastante ilusión, porque al igual que comenta Fernando, pues compartimos también gustos por el coleccionismo y demás, y pues de chavales, pues lo típico que colecciona, sabes, colecciones de cromos y demás, y a mí la historia pues es una de mis pasiones, ¿no? Entonces aunar las dos cosas, tanto lo que es el coleccionismo como el tema histórico, pues desde un primer momento me llamó la atención y le dije a Fernando que a mí me alistase en esa lista, en ese rol de expedicionarios en esta aventura, pues que estuviera apuntado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que hemos disfrutado mucho, yo creo que los tres, hablo por los tres, a la hora de seleccionar los personajes. La verdad es que tuvimos varias reuniones y fue un poco difícil, ¿no? Porque lo que comentaba también Fernando, hay muchísimos personajes, todos son muy llamativos, todos son muy interesantes. En un principio quizás yo fui también de los defensores de que quería más reyes, quería más coronas y más tronos, pero claro, Fernando y también me convenció de que, bueno, que había que quizás dilatarlos un poco, ¿no? Incluir otros personajes. Y coincido con él, yo creo que he disfrutado mucho con todos, pero con los que más he disfrutado es con los olvidados. Porque quizás también son nunca mejor dicho, los olvidados de la historia, y son personajes que gracias a ellos se construye el Imperio Español y que aportan historias realmente maravillosas, ¿no? Y yo creo que uno cuando tenga el cromo se puede hacer una imagen del personaje y luego pueda escuchar la historia también contada, porque realmente merece mucho la pena escuchar la historia, porque está muy bien locutada, muy bien contada y la verdad es que te engancha. Ambrosio Spínola, héroe de Breda. Si entre la amplia iconografía de la Guerra de Flandes hay una imagen que ha perdurado a través del tiempo, no hay duda de que el lienzo de La rendición de Breda o Las lanzas, una de las obras maestras del genial Velázquez, tiene el privilegio de ocupar ese lugar. El pintor sevillano inmortalizó la fecha del 5 de junio de 1625 en el momento en que el comandante rebelde Justino de Nassau entrega las llaves de la plaza fuerte a Ambrosio Spínola, capitán general de Flandes, que las recibe poniendo la mano sobre el hombro izquierdo del que había sido su enemigo para impedir que se arrodille y al que sonríe con cortesía. También lo comento a veces con Fernando, se te hace incluso un poco corto, ¿no? Que te gustaría conocer más, saber más, y la verdad es que te fascina. Hay personajes realmente fascinantes. Hay unos que son muy conocidos por todos, pero otros que no son tan conocidos y realmente son muy, muy llamativos. Yo me he escuchado la locución de Ambrosio Spínola, es decir, que bastante buena. También podré dejar alguna muestra quizás para que también los espectadores puedan escucharlo. Melquíades, otro proyecto sobre divulgación histórica, cromos. Bueno, antes de preguntarte la misma pregunta de José Luis, para ir cambiando, ¿qué personaje que tú has tratado piensas que es un gran olvidado, por ejemplo? No, por esa parte, el problema que tenemos es que nos sobran olvidados. Es decir, yo siempre gasto una broma. ¿Has oído hablar de un campeonato, de un trofeo que se juega por La Coruña, el nombre de una señora que se llama Teresa Herrera? Pues, todo el mundo dice, sí, sí, ahí el Deportivo de La Coruña siempre ha estado al frente y tal. Y le preguntas a continuación, pero ¿por qué se llama eso? Qué raro, ¿no? Que un trofeo de fútbol tenga el nombre de una mujer. Y pues casi siempre los amigos se quedan así un poco en silencio y, bueno, pues sería la mujer del presidente. O sería alguien que en algún momento dijo, vamos a invertir.
Cuando realmente le dices, oye, quizá no tenga nada que ver con eso, y era una pobre mujer, pobre, que dedicó toda su vida a hacer limosna y con lo que pudo se montó el primer hospital público de La Coruña, tanto que lo lleva todavía de nombre. Pues, hombre, desde el punto de ese detalle ya empiezas a indagar y empiezas a decir, anda, porque el teatro español todo el mundo sabe quién es Lope, quién es Calderón. ¿Alguna vez nos hemos planteado quién eran las actrices, quién eran esas otras mujeres que también hacían teatro? Porque lo curioso es que lees a Lope, lo contaba todo y de vez en cuando habla de unas señoras que le hacían la competencia. Le hacían la competencia como escritora, porque todo el mundo sabe que, bueno, él era aficionado a las mujeres. Se le cuentan más de 14 hijos, con 7 mujeres distintas. Claro, se perseguía actrices, no solo. Y indagas un poco y resulta que ves que en los corrales de comedia, tanto éxito como tuvieron algunos varones, también tuvieron algunas. Y a continuación preguntas, pero tú sabes quién es una señora que tiene un nombre muy fácil, claro. Pues no tengo ni idea. Tú sabes que fue aplaudida por todos sus competidores, porque lo peor en este negocio, sobre todo en aquel que el teatro era como el cine y la televisión todos juntos, si alguien quería vivir, tenía que estrenar. Y solo por curiosidad, un estreno duraba, en el mejor de los casos, 3 días. O sea, que había que escribir mucho. Sí. Y que en algún momento alguien reconociera que tu rival también te quitaba el martes o el jueves, días importantes para estrenar, pues eso siempre te ayuda. O pongo el ejemplo, ya que hablábamos de los reyes, la pregunta que algún amigo me ha hecho, ¿cómo no habéis puesto a Felipe II? Porque parece que es un tópico, o Carlos I, Carlos V, desde, bueno, el imperio sin emperador. Digo, nada, nosotros hemos ido y hemos escogido a la hermana más pequeña de Felipe II. Mira tú por dónde gobernó esto como si fuera la mujer más lista, y lo fue. Pero este tipo de invitación, porque lo veas, perdonadme que lo diga así, lo pesado que se puso Fernando, que teníamos que poner mujeres y olvidados. Modestamente creo que José Luis y yo nos hemos enfrentado sobre todo con la ilusión de los olvidados. Por eso estamos más que satisfechos, porque los grandes conocidos, el problema que yo creo, o al menos hablo por mí, es qué decir de Cristóbal Colón, más que las evidencias que todos tenemos, y contarlo de un modo atractivo, pero gastando tiempo en aquello que lo hizo único para poder llegar al nuevo mundo. Pero claro, con los olvidados lo que tienes que empezar a contar es un olvidado de todo, de familia, qué hacía, a qué llegó. Y lo más curioso es que una vez que lo cuentas, la mayoría de la gente dice, ah, es verdad, pero si es que yo he estado en tal sitio y eso todavía se mantiene. Pues, mira, bien está. Fernando, claro, estamos tratando personajes históricos de España. Has dicho que tienes experiencia en Asia, en América. ¿Cómo se percibe la historia de España desde fuera, desde tu conocimiento, desde todas las conexiones que habrás entablado? ¿Y cómo se percibe desde dentro? ¿Notas una diferencia? Sí, muy importante. Creo que en general cuando uno se mueve un poquito, sobre todo en países hispanoamericanos, pero inclusive en Asia, como te comentaba, en Japón o en China, donde trabajamos mucho, hay una gran admiración por todo lo que conllevó el desarrollo de ese imperio, ¿no? El hecho de que de alguna manera se pudiera mantener algo llamado Imperio Español que fuera transoceánico durante tanto tiempo. Pero sí es cierto que desde dentro, lamentablemente, la historia es algo que hemos usado muchas veces contra nosotros mismos, de un modo o de otro, a veces tratando de magnificarla y sacarla a unos contextos que tampoco tenían sentido y, bueno, pues quizás más últimamente a una crítica feroz, ¿no? A todo lo que tuviera que ver con esa etapa de nuestra historia. Hemos elegido el Imperio Español porque, bueno, como ya de hecho inclusive hay un documental magnífico que se ha hecho sobre él, es el primer proyecto de globalización del mundo, pero
por otra parte, porque es el primer proyecto y el más importante que tiene a su vez ese proyecto llamado España. O sea, España coincide que termina esa expansión territorial cuando llega la conquista de Granada y justo en ese momento continúa esa expansión con el descubrimiento de ese nuevo continente que es América. Yo le comentaba el otro día a Melquiades y a José Luis que a mí me gusta poner el ejemplo de las expansiones territoriales que hubo, las más importantes que hubo a lo largo de la historia, que fueron la de Rusia, que encontró el este de su territorio y se expandió hacia el este, la de Estados Unidos, las provincias iniciales americanas que se extendieron hacia el oeste, descubrieron el oeste, también pongo el ejemplo de China, que la conozco muy bien, las provincias iniciales que crearon, que tenían el imperio de Xi'an y la extendieron, o sea, descubrieron que tenían alrededores, o sea, como las circunvalaciones en Madrid se extendieron hacia alrededor, y nosotros tuvimos también nuestra propia expansión territorial, que fue transoceánica. O sea, nosotros nos encontramos de repente que había un océano que cruzar para continuar con esa extensión. No es casualidad que a los primeros territorios les pusiéramos Nueva España. Era una continuidad de lo que era España. Entonces, las otras extensiones territoriales se han mantenido, hay países concretos que reflejan esas extensiones y España pues no puede decir lo mismo por los eventos históricos que tuvimos y por la complejidad de mantener ese imperio transoceánico. Pero el proyecto como tal es, sin lugar a dudas, apasionante y solamente igualable a cosas del tipo que estamos hablando, ¿no? José Luis Melquiades, voy a hacer alguna pregunta así un poco más picante. ¿Notáis diferencias, por ejemplo, entre los personajes que estuvieron en España o fuera de España en el Imperio durante la época de los Habsburgo y de los Borbones? ¿Notáis diferencias en cuanto a personalidades o qué elementos en común destacaríais entre ambos? Si pudiéramos ahí hablar un poquillo de esto. Luis empieza con los austrias y yo Sí, bueno, con los Borbones. Quizás a lo mejor quizás el sentido de conquista, ¿no?, que se da con los Austrias, ¿no?, sobre todo en América. Pero si me vas a permitir un pequeño inciso, hay que tener en cuenta que en esta colección quizás nos estamos centrando demasiado en personajes españoles y españoles a lo mejor proyectados hacia América, ¿no?, o hacia Filipinas. Pero hay que tener en cuenta que también hubo muchísimos personajes europeos al servicio de la corona y de la monarquía hispánica que, bueno, pues se mostraron como unos grandes defensores precisamente de los ideales y de los valores de la monarquía hispánica, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, desde italianos, flamencos, centroeuropeos, en fin, y muchos de ellos también construyeron ese... El ejemplo de Spínola. Efectivamente. Y hemos incorporado, porque no hemos hablado mucho de la información que hay en torno al personaje, pero aparte del nombre, hemos puesto los nombres sencillos de nacimiento. Nos hemos mantenido al margen de títulos nobiliarios, nos hemos mantenido al margen de los 8 apellidos y demás, que eran cosas normales de la época. O sea, en esa época la gente no ganaba un premio Nobel, la gente se le hacía conde o se le hacía duque. Sin embargo, hoy día decimos el Nobel tal y es algo admirable, pero decimos el conde tal y suena como algo, como que eso no tiene que ver mucho conmigo. Bueno, pues hemos tratado de mantener al margen eso. Otra cosa es que cuando obviamente escuches la historia, sí te va a decir claramente todo lo que había detrás de ese personaje. Pues ahí tenemos una banderita y esa banderita es la bandera del país actual. Como vamos a tener en la colección muchos criollos, pues ahí empezaremos a ver banderas de México, banderas de Venezuela, banderas de Argentina, que se vea que es que los criollos eran los que mantenían el imperio. O sea, no era gente que, o sea, no teníamos barcos yendo y viniendo todo el rato mandando gente a América. No, la gente iba y se quedaba allí. Y esa gente, ya sus siguientes generaciones eran criollos, eran de allí. Y otra cosa que va a tener la colección es, va a tener a aquellos que lucharon por la secesión de esos estados americanos. Muchos de ellos inclusive estuvieron luchando en la guerra de independencia en España contra las tropas napoleónicas. Eran héroes de guerra, eran militares, o sea, eran gente que hasta el momento en el que opta por una serie
motivos históricos que mis compañeros conocen muchísimo mejor que yo y que no son el tema de esta entrevista, pero por una serie de motivos deciden optar por la secesión, ¿no? La independencia. Pero hasta ese momento, como tal, son fruto del Imperio Español, son personajes del Imperio Español. Simón Bolívar es un personaje del Imperio Español. Y de hecho, Simón Bolívar se dedicó a la secesión porque su esposa murió, falleció, entró en una depresión tremenda y a partir de ahí cogió la política como refugio y de ahí las armas, etcétera, etcétera, lo que sabemos. Pero personajes como San Martín fueron héroes de la independencia. O sea, tenemos todos esos personajes no los podemos dejar fuera, que es otra de las cosas que siempre se ha analizado como que, uy, estos eran los enemigos del imperio. No, eran parte del imperio, fueron fruto del imperio. O sea, el imperio no se perdió porque vino alguien de Inglaterra y con la bandera del Union Jack y desapareció el imperio español. No, el imperio español lo disolvieron los españoles, los propios españoles. Pues quizás el elemento común de estos 60 personajes, Melquíades, es su amor hacia la monarquía hispánica. ¿Podríamos ver aquí un elemento en común? O... Desde luego, durante muchísimos siglos el rey fue el emblema, el símbolo, el punto de unión de lo que conocemos por el imperio, por las distintas Españas. Es decir, que el que estaba en Nueva Vizcaya reconocía su referencia que lo unía con el que estaba en el virreinato del Perú, porque tenía un monarca centralizador de todo ello. Y aceptaban perfectamente que ese era la persona encargada de regir los destinos. Como acaba de señalar Fernando, un problema grandísimo es que podía ocurrir perfectamente que la corte madrileña se estuviera decidiendo que íbamos a hacer pues más capitanías generales o dividir algunos virreinatos o convertirlo en provincias españolas, y eso tardaba pues varios meses. A todos nos ha apasionado leer pues que algunas veces se concentraba toda una expedición alrededor de Cádiz, pero esa expedición, que tenía un mandato y tal, no llegaba a las costas americanas hasta un año más tarde, por circunstancias variopintas. No olvidemos lo que es el furor del mar cuando llega otoño, pongamos por caso. Pensar que Juan Carlos II parece como que aquello se ha acabado, es ignorar absolutamente todo de lo que es un imperio. Un mexicano es un descendiente de una fusión de razas. Como decía Melquíades, que había ciudades en Hispanoamérica que estaban mejor construidas y mejor diseñadas y se vivía mejor que en la propia España, ¿no?